De Vale. acuerdo. Bueno, pues muy buenos días. Estamos en una de las sesiones más del Diplomado de Ciencia Médica y Ciencia de la Complejidad. Hoy tenemos el gusto de presentar a un doctor que ya ha estado en varias sesiones con nosotros y podríamos decir que pues es uno de los médicos que ha sido pues un médico amigo del diplomado porque pues justo esta colaboración ha estado presente por varias sesiones más. El doctor al que quiero presentar es al doctor Guillermo Axayacatl Gutiérrez. Él es médico cirujano y partero por la Facultad de Medicina en la Universidad de Guadalajara. Es neurocirujano, egresado del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, de Fray Antonio Alcalde. También tiene un posgrado de alta especialidad en radioneurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Fue también jefe del área, no, es jefe más bien del área de radioneurocirugía del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía desde abril del 2021 y también es coordinador de la Clínica de Neurooncología del Centro Neurológico del Centro Médico ABC desde el 14 de noviembre del 2022 hasta vigencia actual. Es presidente electo para el periodo 2024-2026 de la sección de neuroradiocirugía y radioterapia esteotáctica de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica y es miembro del Cuerpo Médico de Cirugía de Epilepsia Centro Médico ABC desde enero del 2025. También es profesor de cursos de alta especialidad en medicina enfocados en esta área y bueno, pues yo continuaría haciendo lectura de estos cursos, pero bueno, con esto lo voy a detener solo para decir pues que el médico, el doctor con el que ahorita vamos a tener esta charla, pues es un médico de alta especialidad que tenemos el gusto de tener en esta sesión más del diplomado. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Buenos días a todos. Buenas noches, doctor Samuel. Un gusto estar nuevamente por acá. Sí, justamente yo soy amigo y más que amigo, un gran admirador de este diplomado. Tuve la oportunidad, el privilegio de estar en su primera edición y desde esa ocasión siempre intento, en la medida de lo posible, conectarme. Estábamos hablando hace un ratito con Rosy tras bambalinas que me da gusto que esto, a pesar de todas las vicisitudes que se han tenido, sigan con este proyecto que ya tiene una larga vida, ¿no? Ya muchos años. A mí me tocó, si mal no recuerdo, creo que en el 2009, cuando fue el primer. Entonces, creo que vale la pena que todos los que estamos interesados participemos para que esto no vaya a caer, porque de cada área nosotros pues tenemos muchas pláticas, muchas maneras de dónde lograr conocimiento, pero un temario así tan interdisciplinar no hay muchas opciones en el mercado. Yo creo que esto es único y vale la pena que sigan esforzándose como lo están haciendo y cuentan siempre con nosotros. Voy a compartir mi presentación. Parece que sí se ve ya. Bueno, Sí. voy a hablar un poquito del cerebro, es el área a la que me dedico. Como comentamos, soy médico, soy neurocirujano, lo cual es un problema para temas como estos, ¿no? Pero voy a intentar hablar de esto, ¿no? Detrás de mí hay un gran equipo, hay físicos, hay mucha gente con la que hemos trabajado en estos temas y solamente mostrar mi agradecimiento a ellos. No tengo ningún conflicto de interés, salvo el que acabo de comentar, que soy médico, no domino el tema, me definiría como un aficionado muy poco informado, ¿no? Así es que va a ser un poquito difícil hablar de un tema del que estoy poco informado. Dividí la presentación en esto, el eje central es el cerebro y lo voy a analizar desde distintos puntos de vista para terminar finalmente en fractales y sobre todo la aplicación en el campo en el que
yo me dedico, en el que yo trabajo día a día y terminaremos concluyendo. Entonces voy a empezar como es esperado, pues si yo me dedico a cirugía del cerebro y radiaciones del cerebro, pues debo decir que para mí es un órgano súper importante. Igual va a decir el cardiólogo lo mismo del corazón, pero es inherente a no poder hablar de este asunto. Entonces, para comenzar esto, debo decir que la parte central de la Capilla Sixtina tiene este mural por todos conocidos, denominado la creación del hombre, que fue pintada por Miguel Ángel, que como sabemos él en el fondo era escultor. Sin embargo sus mecenas, en este caso los clérigos que eran los que lo mantenían, digámoslo así, le encargaron que pintara, aunque no era lo suyo. Bueno, a regañadientes pintó, hizo muchas cosas que no quería, pero digamos que esa es una historia muy larga sobre la que no vamos a ahondar, pero debemos decir que la parte central, hay una pintura en la que podemos ver cómo está Dios creando al hombre, y esa parte de Dios, con todo su séquito de ángeles y todo esto, parece ser un cerebro en un corte sagital, un cerebro de perfil, digámoslo así. Esto se dio cuenta un médico cirujano estadounidense, eh, de raíces judías, que fue a visitar la Capilla Sixtina, volteó al techo y dijo: ay, eso se parece al cerebro de mis libros de anatomía. Y entonces hizo una pequeña publicación en 1990 sobre este tema. Puede ser ahí un asunto de serendipia, pero sabemos que todos estos pintores y escultores de esa época del Renacimiento, pues trabajaban mucho con cadáveres y conocían la anatomía muy bien, ¿no? Y que, como sabemos, pues de ahí viene todo. Gracias a esto vemos, oímos, conocemos todo lo bueno, lo malo. Eso entonces fue visto por un cirujano, pero hoy en día si lo ve un ginecólogo lo vio así, miren, lo vio como un útero. Entonces esto es un poco pues para ver que mucho de lo que observamos o percibimos depende de la información que tengamos, ¿no? Esa es otra concepción. Yo, cuando estaba en medicina y me enteré de esto, pues me impactó mucho, y quizás eso tuvo que ver que yo me dedicara al cerebro, en este caso a la cirugía del cerebro, pero no sé, creo que hubiera sido mejor haber visto esto, aunque ya es muy reciente, porque hubiera sido ginecólogo y a lo mejor sería un poco más feliz. Pero podemos ver también que si uno empieza a echar a andar la imaginación, pues puede encontrar mil cosas, ¿no? Muchas, muchas cosas que ahí ya no, se sale un poquito de contexto. Tiene una gran historia todo este asunto de cómo se dio lo de la pintura, las dimensiones que tiene la Capilla Sixtina, toda una serie de cosas que vienen en este libro que se llama Los secretos de la Capilla Sixtina. Eh, Dos eruditos judíos se les permitió entrar para analizar toda esta parte. Lo hizo Juan Pablo II, dos papas hacia atrás, lo hizo él, o tres, mejor dicho, ¿no? Eh, lo hizo, los dejó entrar, y fue cuando él pidió pues disculpas por todo lo que había hecho la Inquisición, y también se reconcilió con los judíos y dijo que eran pues como sus hermanos mayores en la parte de la religión, ¿no? Y entonces estos eruditos encontraron muchas cosas, entre ellas pues que muchos de los elementos ornamentales pues tienen que ver más con base judía que con base cristiana. Como pueden ver aquí, por ejemplo, el árbol no es un manzano, el piso es una estrella de David, en fin, una serie de cositas, ¿no? Interesantes, que dicen que a lo mejor fue un poco parte de la venganza de Miguel Ángel, de que no quería pintar porque lo suyo era la escultura, ¿no? También el cerebro levanta mucha fascinación, hasta puede convertirse en un objeto fetiche o un órgano fetiche. Cuando falleció Einstein, el médico que le tocó hacer la autopsia, que es este que observan aquí, Thomas Harvey, se dio cuenta cuando le hablaron por la noche que
Einstein falleció porque tenía un aneurisma en la aorta abdominal que se rompió. Cuando acudió a la autopsia se dio cuenta que era Einstein y sin permiso tomó su cerebro y tomó los ojos y los guardó consigo. Posteriormente varios médicos le fueron pidiendo piezas y él aparece como autor en todas esas publicaciones. Entonces, él tenía por ahí el cerebro, un escritor que todavía no estaba, de esos escritores optimistas que los mantenía su mujer, que trabajaba en un diario con poco éxito, pero que estaba buscando una historia como para hacer un libro que tuviera un gran impacto. Un día platicando con su vecino, que es este que está en medio, que es William Burroughs, que perteneció a la generación Beat, que dicho sea de paso, estuvo en muchos sitios de América, entre ellos nuestro país. Él en nuestro país le puso una manzana a su mujer y le disparó con un arma. Eh, Falló a la manzana y mató a su mujer. Estuvo acá en México y él viajó también por Perú y un montón de países probando todo tipo de drogas, ¿no? Bueno, resulta que en una plática de este escritor Michael Paterniti con William Burroughs, eh, resulta que William Burroughs le comentó que él conocía al doctor, que tenía el cerebro de Einstein, que no era una historia urbana, que no era un mito urbano, que sí existía. Y entonces él los conectó, ¿no? Las redes de Mundo Pequeño conectó a Michael Paterniti con el doctor Thomas Harvey. Para esto, pues ya habían pasado muchos años de la muerte de Einstein y el doctor Thomas Harvey ya estaba en su época de mucha acúmulo de juventud o de mucha madurez. Entonces, platicando con él, dijo, oye, Doc, me enteré que tienes el cerebro de Einstein, me gustaría saber qué ha pasado con él desde que lo retiraste, etcétera, etcétera. Le dijo, sí, claro que sí, te cuento todo, pero quiero que me acompañes a entregarle el cerebro a la familia de Einstein. En este caso era su nieta la que se encontraba con vida. Y entonces de ahí surge esta historia de este libro que es el Drive Mr. Albert, que al final del día no le entregan el cerebro. Entonces lo usan ahí como un fetiche, ¿no? El clásico de si el cerebro de los genios es diferente, si funciona diferente, qué los hace que sean así. Y también sabemos que despierta también deseo de pareja, ¿no? Habrá gente que le atraiga el físico, el poder, etcétera, pero la sabiduría también resulta atractiva y es lo que se conoce como sapiosexual, que tiene algo que no sé qué, que no es guapo, pero que me atrae. Y que hay por ahí una anécdota de cuando Einstein era toda una celebridad, casi como un ente de la cultura pop, como un mito del rock, y que asistía a algunas fiestas. En una de ellas se encontró con esta actriz por todos conocida, quizás considerada la mujer más sexy de la historia, Marilyn Monroe, y que en una plática ahí de pasadita le dice ella que por qué no se juntan y tienen un hijo que vaya a heredar la inteligencia de Einstein y la belleza de Marilyn Monroe. Y él le dice, no, 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 porque qué tal que pase al revés, que tenga mi belleza y tu inteligencia, ¿no? Entonces eso también el cerebro resulta atractivo, como podemos ver acá, ¿no? Con estos personajes que a lo mejor no son muy atractivos para algunas personas, pero para otras sí resultan como tal. Y finalmente que nos lleva a establecer que es un órgano complejo. Es un órgano complejo porque nosotros tenemos como unidad fundamental la neurona, que si unimos un par de neuronas tenemos una sinapsis, si unimos más neuronas, más sinapsis, pero que al final emerge algo que es mayor a la suma de sus partes y esa es el pensamiento, ¿no? Entonces es una propiedad emergente, es un órgano complejo en el cual el todo es mayor a la suma de sus partes, ¿no? En medicina le llamamos como sinergismo de potenciación. Y tenemos también la proyección matemática, pero para esto hay que hacer un preámbulo y decir que nosotros nos encontramos en el mundo que es el reino, en un mundo que es el reinado por la forma, ¿no? Que hacia donde volteamos hay muchísimas formas.
formas muy bellas que a lo mejor matemáticamente durante un tiempo las consideraban difíciles de medir y las llegaron a llamar monstruosas, ¿no? Porque no eran como la geometría a la que se estaba acostumbrando. Pero en ese mundo de la forma en el que nos encontramos viviendo, hubo en algún tiempo la necesidad de medir. ¿Cuándo? Cuando el río Nilo se desbordaba y entonces ya no se conocían los límites de los dueños, pues había que medir para volver a repartir. Obviamente esto con el fin de cobrar impuestos o bien para repartir tierras, etcétera. Ahí es cuando se vio el ser humano en la necesidad de medir y entonces se comenzó a medir y se comenzó a establecer muchos elementos matemáticos. Y aquí hay que citar a Euclides, que fue un matemático y geometra, padre de la geometría, que compiló en varios volúmenes todos los conocimientos que existían en esa época. Y esos volúmenes se llaman Los Elementos de Euclides, que es el segundo bestseller de la historia después de la Biblia, es decir, es el segundo más traducido y vendido de toda la historia, solamente rebasado por la Biblia. Y en este bestseller, él estableció, como decíamos, compiló todos los conocimientos de la época y entre ellos estos elementos geométricos, lo cual durante 2000 años fueron aprendidos por la mayoría de todos los seres humanos. Y entonces eso fue lo que nos metieron en nuestro pensamiento, estos elementos geométricos. Y aquí pues regresando a la Capilla Sixtina, pues este personaje Euclides lo tenemos aquí en estas paredes. Aquí lo podemos ver con el número 18. Aquí está mostrándoles ahí con un compás algunos elementos de matemáticas, geométricos. Entonces, nos enseñaron esta geometría, la geometría euclidiana, y así es como comenzamos a construir, porque así es como nos enseñaron. Replicamos eso. Y entonces podemos decir que un geometra es un matemático que estudia las propiedades de las figuras y que incluye puntos, rectas, planos, etcétera, curvas, superficies, es decir, estudia los patrones de la forma. Y un matemático, pues, tiene un análisis objetivo de las formas, a diferencia de, como veremos más adelante, un anatomista que también estudia las formas, pero las formas, en este caso, de los seres humanos, pero es mucho menos objetivo que un matemático, ¿no? Y entonces seguimos con nuestra naturaleza, ya vimos de dónde partieron todos nuestros elementos. ¿Y la naturaleza cómo es? Pues la naturaleza resulta que no se parece a la geometría euclidiana. Entonces era un poco difícil describir la naturaleza porque no eran círculos, no eran esferas, ajá, no eran cubos. Lo que sí sabemos de la naturaleza es que es una naturaleza como práctica o ahorrativa, porque utiliza poquitas fórmulas y las emplea a distintas escalas. Y como ejemplo, pues podemos decir que este es uno de los Leonardos, ¿no? Conocemos a Da Vinci, eh, en este caso es Leonardo de Pisa o Leonardo de Fibonacci, que él vio cuando se tenían conejos cómo iba su reproducción y que eso daba una secuencia que nos daba un puntaje que es el 1.6, que es el número áureo o número de Fibonacci o Phi, que lo encontramos en una gran cantidad de elementos y que usualmente nos resultan bellos, como es esto. Entonces, por eso se llama número áureo, número dorado o el Fibonacci, ¿no? Lo vemos incluso, como decíamos, en la belleza de los rostros, en las proporciones y en algunas construcciones que son muy bellas para todos, como el Partenón de Atenas, las flores, las rosas, el hombre del Vitruvio de Da Vinci, en fin. Y que dicho sea de paso, pues también esta parte de la Capilla Sixtina, el fresco central, pues también cumple con ese requisito, ¿no? Del número de Fibonacci. Y entonces,
siguiendo el patrón de que la naturaleza emplea a distintas escalas las mismas fórmulas, pues lo podemos ver aquí, cómo giran los huracanes, cómo está parte de la Vía Láctea, cómo se va el agua por el grifo, en fin, ¿no? Y lo podemos seguir viendo incluso acá en el tráfico, en el humo, ¿no? Y que ese otro Leonardo da Vinci también ya le había llamado esto la atención y lo había estudiado, ¿no? El flujo turbulento. Y que este flujo turbulento también fue analizado en algunas pinturas, como esta pintura que es tan querida a nivel mundial de Vincent Van Gogh, como pueden ver aquí, que resulta que todos estos como remolinos, como estas luces alrededor de la luna, por ejemplo, de las estrellas, las analizaron y es como estar viendo la conducta de un semifluido a través de un tubo. Esa forma de pintura apareció en las últimas tres pinturas de Van Gogh, ¿no? Que como sabemos tuvo una vida no muy afortunada, ¿no? Esta pintura fue analizada por investigadores de la UNAM y de Inglaterra. Estas son las pinturas que comentábamos. Otra área en la que hay el ahorro de la naturaleza es esto. Hay que decir que hay un físico australiano que siempre quiso ser pintor, entonces decidió durante su trabajo tomarse un año sabático y se fue a tomar clases de pintura. Entonces, en las clases de pintura, el maestro le dijo que pintaran la esencia de la naturaleza. Entonces, él no sabía qué pintar y se le ocurrió ir al campo, poner una armazón en la cual iba a colgar los botes de pintura de distintos colores y poner el lienzo abajo. Y entonces permitir que la naturaleza pintara, es decir, que el aire moviera las cubetas y que éstas gotearan sobre el lienzo y a ver qué pasaba, ¿no? Si la tarea era la esencia de la naturaleza, pues así es lo que decidió él. Entonces regresó a ver la pintura y le pareció que esa pintura tenía mucha semejanza con los Pollock, este pintor estadounidense que también tuvo una vida no muy afortunada, que tuvo una vida de excesos, que murió en un accidente, y entonces suspendió su año sabático y se regresó a su laboratorio porque le pareció que esta forma de goteo se parecía mucho a las marchas o vuelos de Levi, que es pues lo que hacen los leñadores cuando andan buscando leña, los seres humanos cuando andamos buscando comida, los chimpancés igual cuando andan buscando comida o cuando andamos buscando zapatos, que vamos a una plaza, vemos una tienda, otra, no nos gusta, nos vamos a otra plaza, una tienda, otra, y así, ¿no? O que también se parece un poco al movimiento browniano, que fue uno de los artículos más importante de Einstein en su Annus Mirabilis, ¿no? Que no fue él el que lo creó, pero sí fue él el que le clavó el diente y fue uno de los artículos sustanciales en el año maravilloso, ¿no? Uno de esos artículos que revolucionaron la física. Y entonces al final las pinturas de Pollock quedan así. Y resulta que este físico analizó las pinturas de Pollock y sí parecían efectivamente un conglomerado de vuelos o marchas de Levi. Esta es la casa de Pollock, que también ahí tenía sus fractales, ¿no? Vean cómo pinta, gotea mucho en un lado, se va al otro, sigue goteando y en un ladito lo mueve y pinta mucho en un lado, así es como pintaba Pollock. Entonces, de hecho, hay muchas gentes que pintan así como por goteo y no todos cumplen con este requisito de ser un vuelo marcha de Levy. Se ha utilizado como herramienta para corroborar si los Pollock son originales o no. Algunas pinturas que no saben si eran de él o no. ¿Qué otra cosa tiene la naturaleza? Pues tiene eh, estructuras en equilibrio entre compresión y tensión, que eso se llama tensegridad, que fue estrictamente un invento teóricamente de arquitectura, específicamente para exposiciones y que posteriormente
ha ido proliferando, pero que resulta que la naturaleza ya lo había hecho antes. La naturaleza entonces tiene esto, como podemos ver aquí, que es una de las cosas más baratas para construir, ¿no? Como la carpa de un circo, perdón, la llanta de una bicicleta, un balón de fútbol, ¿no? Entonces pareciera que todo tiene como un patrón subyacente, como podemos ver aquí. Si nosotros jalamos hacia un lado u otro el cráneo, pues podemos hacer el cráneo de un chimpancé, de alguna otra cosa, ¿no? Igual un pececito le jalamos de un lado, de otro, y vamos haciendo los diferentes tipos de peces, ¿no? Y podemos ver también la estructura de un rayo, que los rayos no viajan en línea recta. Un río, un árbol, la rama de un árbol, en fin, son patrones ahí subyacentes, ¿no? Que no se parecen, como hemos visto, a las estructuras geométricas euclidianas. La manera en cómo se acomoda la nieve en las montañas, en fin, ¿no? Podríamos seguir. Entonces pareciera que hay un secreto subyacente, como si hubiera un patrón ahí o una situación matemática en muchas estructuras o conglomerados de estructuras, y que podría considerarse como un secreto de la vida, quizás el segundo secreto de la vida, como el título de este libro, parafraseando a Jan Stewart, que como sabemos el primer secreto de la vida es el descubrimiento del DNA como código genético, y el segundo sería como ese patrón subyacente de las matemáticas, ¿no? Una vista como muy pitagórica. Eh, y si pasamos ahora al ser humano, pues podemos encontrar lo mismo que habíamos visto en la naturaleza, los mismos patrones como en los vasos sanguíneos, en los pulmones, en vasos sanguíneos de distintas áreas, como la retina, como pueden ver aquí. Ajá. En la cóclea, por ejemplo, podemos ver aquí la figura de la cóclea en el oído medio, aquí pueden ver. Uh-huh. O podemos ver algunos patrones de algunas manifestaciones dermatológicas de cáncer, como síndromes paraneoplásicos, un paciente que tiene cáncer y le da esta manifestación en piel, que se parece mucho a esta reacción hoy en día muy famosa, pero que en su tiempo, una vez que se escribió, tardó mucho en que la reencontraran, la reacción de Belousov-Jabotinsky, ¿no? Estas onditas que podemos ver aquí a su izquierda, se parecen muchísimo. En medicina se llama eritema giratum repens. Nosotros hicimos algún análisis y sí cumple con estos requisitos de que hace una línea recta que nos habla de que es libre de escala, ¿no? Cualquier escala la vamos a ver, o algunas otras manifestaciones dermatológicas que nos recuerdan a los rayos, por ejemplo, o algunas ramificaciones, algunos árboles, etcétera. Entonces, retomando, pocas fórmulas que emplea a distintas escalas. En la parte que nos corresponde hoy en día, aquí podemos ver eh, un triángulo pitagórico, cómo vamos haciendo iteraciones, y cómo esas iteraciones nos llevan a una estructura que se parece mucho a un hipocampo. O si lo podemos hacer, si lo vemos aquí con un triángulo equilátero, podemos ver cómo se asemeja mucho a un cerebro en un corte coronal. Entonces, partiendo de estas figuras, pensamos que el hipocampo, que es esta parte de aquí, pues podría corresponder a un fractal, ¿no? Nos hicimos estas preguntas, que más adelante veremos cómo la trabajamos. Entonces, un matemático, usualmente los matemáticos no se metían con estas estructuras porque las consideraban monstruosas o difíciles de medir, no había como suficientes elementos para poder medirlas, por lo que decíamos que no correspondían a la geometría euclidiana. Y entonces, un matemático que se metió mucho en el tema y que hoy en día se considera el padre de los fractales, es Benoit Mandelbrot. Trabajaba en IBM, él vio que las nubes no eran esferas, las montañas no eran conos, las costas no son círculos, etcétera, etcétera, y que había que buscar otra manera de medirlas. ¿Por qué? Porque nosotros, y hablo por los médicos,
estamos acostumbrados a conocer este tipo de geometría euclidiana que hemos platicado mucho, ¿no? Que le he mencionado un montón de ocasiones. A nosotros si nos dicen, oye, Doc, describe este hueso, pues primero veo si se parece a algo y digo, este hueso se parece a, o si no se parece a nada, tengo que decir, no, pues aquí parece que tiene un triangulito, pero está cortado de acá, entonces aquí tiene una curvita. Pareciera que estamos describiendo un cuadro cubista, ¿no? Un Picasso, y que en vez de describir que hay una mujer frente a un espejo, diríamos, bueno, pues aquí hay un triángulo, aquí hay un círculo, aquí hay... Así es como los médicos describimos desafortunadamente gran parte de la anatomía. Benoit Mandelbrot también se dio cuenta que cuando se leía sobre el litoral, sobre las dimensiones de la costa de los distintos países, los países más pequeños decían que tenían una costa inmensa y los que tenían así los países grandes con mucha más costa, pues decían, no, pues nuestra costa está no tan grande, ¿no? Entonces empezó a revisar por qué y resulta que para saber qué tanto mide un área de la costa, una parte de la costa o toda la costa, va a depender de cómo se mida. Si la medimos con kilómetros, pues va a medir cierta cantidad, pero si nos vamos a una medida más pequeña, metros, va a medir más porque podemos seguir más la forma de los bordes. Y así sucesivamente, si nos vamos más a profundidad, en milímetros o en micras o así, va a medir más, tiende a ir al infinito. Entonces, ¿cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Pues depende de cómo se mida, ¿no? Pero tiende al infinito. Entonces él, regresando a esas formas que hemos platicado, vio que era la dimensión que tenía era un fragmento, no era un número entero. Y le llamó fractal. ¿Por qué? Por las raíces y porque, por esto que decíamos, es un fragmento, una fracción, un segmento. ¿De qué? De una dimensión. Las dimensiones que habitualmente estamos acostumbrados a conocer es que un punto es dimensión cero, solo es el punto. Una línea es un punto que se desplazó o es un conjunto de puntos y entonces es dimensión uno. Una superficie tiene dos dimensiones, es dimensión 2 y un cubo, pirámide, esfera tiene una dimensión 3. Un fractal está entre una dimensión y otra, es decir, no tiene un número entero, no llena completamente el espacio, entonces puede ser 2.3, 2.4, 1.3, ajá. Y los padres de todo esto de la dimensión fractal, pues fueron todos estos. El que se considera el más relevante y el padre por antonomasia es Benoit Mandelbrot, que tienen aquí abajo, con su conjunto de Mandelbrot. Y que Da Vinci, pues tampoco fue ajeno a esto, él también estudió las ramificaciones, como pueden ver, que no estudió Da Vinci. Entonces, esto de los fractales pertenece a las ciencias de la complejidad que están dentro de la dinámica no lineal, ¿no? Lo que platicábamos hace un ratito y que ahí pues hay otros elementos como el caos, como las redes complejas que son tan importantes, pero este es un elemento más. Entonces estos son los fractales. No vamos a hablar ya de otras cosas como la teoría del caos y el efecto mariposa, pero podemos decir que son sumamente importantes. Las redes complejas, por ejemplo, eh, pueden actuar como transmisores sociales, ¿no? Pueden dispersar conductas, ¿no? Pueden contagiar conductas o también pueden contagiar infecciones, ¿no? Pero no solo infecciones, sino también conductas, como podemos ver acá, y que son sumamente importantes. Entrando en los fractales, la primera pregunta que vamos a tratar de contestar es si la corteza cerebral es un fractal, si llena o no llena las dimensiones o no. Y este es un trabajo que si podemos ver, si lo analizamos desde el punto de vista de distintas escalas, forma una línea recta, lo cual nos dice que es libre de escala, que a cualquier escala que lo veamos va a conservar su estructura. Generalmente los fractales matemáticos son los no biológicos, los teóricos, son
tienden al infinito. En las estructuras biológicas, con que se cumplan 2 órdenes de magnitud, entre 2 y 3, es suficiente para considerarlos un fractal. No tienen que ir hasta el infinito como las estructuras matemáticas. En nuestra institución teníamos un físico, ahora está en Querétaro, que hizo su tesis justamente sobre esto, sobre calcular la dimensión fractal de la corteza cerebral y su interfaz entre la sustancia gris y blanca en seres humanos, como pueden ver aquí, como hizo un análisis para demostrar que era un fractal. Esto se ha analizado también los vasos de la retina y también cumplen con esto. En lesiones hipofisiarias también se analizan los vasos sanguíneos de esos tumores y también son fractales. Y así en muchas áreas. En malformaciones arteriovenosas también son fractales. Y a mayor número en la dimensión fractal suelen ser más complejas o más difíciles de tratar o asociarse a un pronóstico menos bueno. También conforme van pasando los años, la manera en cómo se va disminuyendo los tractos de sustancia blanca, conforme avanza la edad, también tiene que ver con esto y se puede más o menos ir haciendo algunas predicciones. Aquí tenemos un ejemplo del cerebelo, cómo el cerebelo también se ha analizado y es un fractal. Aquí podemos ver con esas tinciones especiales de oro, como si hacemos un acercamiento y otro acercamiento y otro acercamiento, la estructura sigue pareciendo la misma, ¿no? En los distintos órdenes de magnitud, como pueden ver aquí, miren. Es decir, a cualquier dimensión que lo veamos, parece conservar su estructura, su forma. Eso si lo vemos desde el punto de vista de la corteza del cerebelo, pero si quitamos la corteza y analizamos la sustancia blanca, como pueden ver aquí a su derecha, pasa lo mismo. Sigue siendo un fractal, como lo podemos ver aquí. Aquí vemos la libertad de escala en la gráfica. Y bueno, pareciera que todo el cerebro de los primates, su forma, pues ha sido, esa evolución nos ha llevado a los fractales, que es una manera que utiliza la naturaleza de aprovechar el espacio y aprovechar las funciones, hacer las funciones y el espacio, las funciones más robustas y aprovechar mucho el espacio para meter más funciones, más arquitectura en un espacio menor. Y por eso, como pueden ver aquí, el humano tiene más tendencia o un número fractal más elevado que otros de otro tipo de especies no humanas. Entonces, nosotros los médicos tenemos pues un apartado de anatomía que justo estudia lo mismo que estudia el geometra, sin embargo, lo estudiamos de una manera distinta porque no tenemos elementos de mucha objetividad o elementos matemáticos como para medirlo. Y pues es un poquito más raquítico. Y les voy a dar un ejemplo, aquí el hipocampo. Cuando se encuentran por primera vez esa estructura y la aíslan, para tratar de escribirla, la ponen en su mano y dicen, ¿qué parece? No, pues parece un caballito de mar. Entonces dice, bueno, esta estructura le voy a llamar hipocampo porque parece un caballito de mar. Y entonces sigue la descripción y dice, bueno, pues si es un caballito de mar, pues tiene cabeza, como el caballito de mar, tiene cuerpo y tiene cola. O alguien puede decir, bueno, se parece a un cuerno, parece un cuerno de amón, un cuerno de carnero, o parece un gusano de seda. Ajá. Así es como nosotros describimos. Entonces hay libros incluso de la descripción del hipocampo. Entonces nosotros pensamos que podía ser un fractal y tratamos de matematizarlo esto. Sabemos pues que matematizar es muy importante, que hay investigadores que dicen que se ha estado cometiendo un error histórico porque no se matematiza en muchas áreas del conocimiento, que en todas las áreas del conocimiento tenemos problemas y que las personas que tienen una gran capacidad para resolverlos son los matemáticos, y de acuerdo al tipo de matemático, el área de especialización del matemático será la manera en cómo lo resuelva, y que eso sería muy bueno, que los que no nos dedicamos a las matemáticas tuviéramos ese pensamiento matemático, ese conocimiento y esa forma de pensar para que nos ayudara
a resolver los problemas. Entonces aquí podemos tener un problema, como está ahí en el centro, y un matemático lo va a ver de una manera, como ven aquí, y un médico lo va a ver de otra manera, ¿no? Igual un pintor lo ve de una forma y el otro lo ve de otra, ¿no? Como Dalí o bien Picasso. Aquí este matemático de la serie lo ve así, y este médico de la serie lo ve así, y este matemático de la vida real que resolvió uno de los problemas del milenio lo va a ver de esta manera, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos que es un fractal este hipocampo, ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo sabemos si es un fractal o no? Hay muchas maneras, voy a comentar la más simple, que fue la que nosotros utilizamos, y es, metemos la estructura en unas cajas y vemos en cuántas cajas aparece. Después a cada caja le hacemos 10 cajitas y medimos en cuántas aparece, a cada cajita 10 cajitas y vemos en cuántas aparece, y entonces lo graficamos logarítmico, logarítmico. Y entonces nos va a dar libre de escala, lo cual quiere decir que a cualquier escala se va a ver igual, va a conservar su estructura como lo pueden ver acá. Eso es un fractal. Entonces, analizamos el hipocampo y pueden ver aquí que sí resultó ser un fractal. ¿Cómo lo hicimos? Analizamos pacientes sanos, entre comillas, que no tuvieran al menos un problema cerebral patente. Fueron entonces 12 pacientes, lo cual nos habla de que fueron 2 hipocampos por cada paciente, son 24 hipocampos, y los programas que utilizamos fue el IMAGE-J y el BOM-J, y hicimos el conteo de cajas que recién les comenté. Para esto usamos una resonancia de cortes finos que tomara todo el cráneo, en este caso todo el cerebro, sin perder ni un milímetro de él, y entonces pintamos el hipocampo, como pueden ver aquí, de color rojo. Pintamos el hipocampo con una técnica ya estandarizada de la Sociedad de Radioterapia, la Sociedad Americana de Radioterapia. Ya para no tener que estandarizar el método, usamos ese que ya está estandarizado y reconocido. Pintamos todo el hipocampo y entonces retiramos la estructura cerebral y dejamos solo lo pintado, lo delineado como hipocampo, y eso lo metimos a conteo de cajas. Y los resultados fueron, nosotros medimos el volumen y la dimensión fractal. Los volúmenes tuvieron una gran variabilidad, iban desde 1.7 hasta 3.6, y la dimensión fractal tuvo una variabilidad muy corta. El rango fue muy pequeño, 1.4, 1.5. En el hipocampo derecho fue eso, el hipocampo izquierdo va igual, 1.7 hasta 3.2 de volumen, versus dimensión fractal que de 1.3 a 1.5, o sea, un rango mucho más pequeño. Que eso no sorprende porque la dimensión fractal es una medida de la forma, una evaluación de la forma, y el volumen es del contenido. Entonces, seguro como que no tiene lógica esto, pero estrictamente nosotros cuando analizamos el hipocampo decimos cuánto mide, qué volumen tiene, pero no tenemos como una manera muy objetiva de definir la forma. Y hay una enfermedad estrictamente de esa región que llega a dar epilepsia. Entonces, aquí podemos ver los promedios, los rangos de los hipocampos en cuanto a volumen y dimensión fractal. Vean, el rango de 1.3 a 1.5 en dimensión fractal y en volumen de 1.3 a 3.6, es decir, una gran variabilidad en volumen, no así en dimensión fractal. Aquí podemos ver que hace una gran kurtosis, es decir, todos los numeritos de la dimensión fractal están en un espacio pequeño. Y los volúmenes, como pueden ver aquí, tienen una gran variabilidad. Esta dimensión fractal que nos dio, más o menos se corresponde ese numerito a estas otras estructuras matemáticas, como pueden ver aquí. Y entonces, pues resulta que sí encontramos que el hipocampo era un fractal, como pueden ver acá, sí resultó ser un fractal.
Pero ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve porque una manera de describir es hablar de que hay una diferencia entre un lado y otro, que se pierde la proporción, se pierde la simetría. Entonces es una manera como de describir las enfermedades. Aquí vemos una simetría, más asimetría, vemos pérdida de la estructura normal, como pueden ver acá. Ajá. Igual aquí, pérdida de la proporción, de la simetría. ¿Y para qué hicimos esto? Porque aquí pueden ver una resonancia en un corte coronal. Si se fijan aquí en estas áreas del lado izquierdo está un hipocampo, la región medial del temporal está normal y la de este otro lado está normal. Se encoge y se hace más dura. Eso se llama esclerosis mesial hipocampal y en pacientes jóvenes es muy común que tengan epilepsia por esta causa y que es un tipo de epilepsia resistente a fármacos y que es un tipo de epilepsia que cuando no responden a fármacos se operan y tiene excelentes resultados con libertad de crisis entre un 70 y 80% de los pacientes operados y que entonces es importante saber si ese hipocampo tiene esa enfermedad que platicábamos como esclerosis mesial hipocampal y que vean el consenso internacional cómo describe esa enfermedad, la esclerosis hipocampal en epilepsia temporal. Vean cómo la describe. La describe como una astrogliosis que convierte el tejido en menor tamaño y mayor consistencia, es decir, más pequeño y más firme. Así es como describimos. Si se fijan, no se describe mucho como la estructura y por eso es que nosotros queríamos agregar como un elemento más objetivo para ver si esto tenía alguna repercusión diagnóstica, es decir, medirlo con fractal el lado sano y el enfermo para ver si había una manera de que nos ayudara a diagnosticar. Y aquí pueden ver en la parte de arriba un hipocampo sano, la forma que tiene, y en los cuatro de abajo un hipocampo enfermo. Vean cómo se pierde la simetría, la proporción, la estructura, ¿no? La forma. Vean. Igual acá, vean cómo cambia. Uh-huh. Y entonces, eh, primero mostramos que el hipocampo sano era un fractal y vimos qué dimensión tenía. Y entonces íbamos a ver ahora comparar en pacientes enfermos que tuvieran un lado sano y un enfermo y hacerlo como autocontrol. Nada más aquí a manera de corolario, la ingesta de alcohol hace que percibamos las cosas simétricas. Ya hay estudios, hicieron este estudio en Brasil, que entre cuando uno empieza a tomar alcohol, todos esos detallitos asimétricos los percibe uno como simétricos, ¿no? Que responde a muchas preguntas cotidianas. Vean cuando nosotros analizamos en este paciente, tiene un hipocampo enfermo en el lado derecho, aquí pueden ver el cursor, y el sano del lado izquierdo. Vean, el enfermo mide 1.6 centímetros cúbicos y el sano 3.1. Es decir, se encogió el enfermo, está más chiquito. Y se le puede hacer un análisis para ver qué elementos contiene. Es la espectroscopía del hipocampo. Entonces nosotros hicimos el análisis que está ya en evaluación esta publicación, como lo pueden ver aquí, en pacientes enfermos de un lado y que estos pacientes se hubieran sometido a cirugía. Es decir, tomamos un grupo de pacientes en los que se hizo el diagnóstico habitual de esclerosis mesial hipocampal con epilepsia, que se sometieron a cirugía, que se evaluó la muestra y se observó, se corroboró que sí era esclerosis mesial hipocampal. En esos, en la resonancia previa a la cirugía, analizamos su lado sano y lo comparamos con el lado enfermo y sí vemos que hay una diferencia entre el sano y enfermo. Está ahorita por publicarse. Y entonces, ¿qué otros usos de enfermedad de los fractales? Pues hay una gran cantidad, solamente tocaré unos, lo dividí en dos, en tumoral, es quizás en el que yo tengo más participación, no así en el que veremos más adelante como degenerativo, desmielinizante, autoinmune. Entonces, además de ver la dimensión fractal de estas estructuras,
También hay otro elemento que va en conjunción y que nos ayuda a profundizar más en la estructura que tienen, en este caso los tumores, es el índice de lacunaridad o lagunaridad. ¿Qué es una laguna? Es un hueco en esa estructura, un hoyo. Entonces, nosotros analizamos o se analiza hoy en día la dimensión fractal de los tumores, que entre más irregularidad tenga el tumor va a tener una dimensión fractal un poquito más elevada y va a tener un índice de lacunaridad más alto si tiene más hoyitos, llamémoslo así, como esto que pueden ver aquí. Y conjuntando estas dos entes nos ayudan mucho para establecer diagnóstico. Esto de acuerdo a la forma predecir o intentar ver la función parece muy arcaico, pero ha retomado mucho un papel preponderante en los últimos años. Lo que se ve feo a veces funciona feo, ¿no? Entonces, podemos ver aquí en lesiones de mama, vean la manera en cómo se ve la morfología, la forma de este caso del tumor, si está redondita, si está regular, es más probable que sea bueno a que si está espiculada, irregular, multilobulada, eso ya nos orienta más a maligno. Se ha analizado también esto en tumores como en cáncer de pulmón, se analiza desde ese punto de vista, su tasa de crecimiento también. Nos puede ayudar en enfermedades que a veces en la resonancia se ven muy semejantes y cuesta trabajo en la resonancia puramente definir si es uno u otro. El emplear estos elementos como fractal y la lacunaridad nos permite diferenciar entre uno u otro, en este caso glioblastoma o linfoma, que se tratan de manera diferente. Entonces sí tiene mucha utilidad, como pueden ver aquí. Nos puede decir en un tumor, nos puede ayudar a saber cómo va a ser su conducta, cómo va a ser su pronóstico. Como pueden ver aquí, este es un tumor que tiene medio de contraste y tiene en el centro un hoyo o una laguna que pueden ver de color oscuro a su izquierda y de color rojo a su derecha, y la zona de la periferia que capta contraste, que es la zona sólida de tumor. Si uno analiza esto, puede predecir la conducta de ese tumor con estos elementos que son teóricamente morfógenos nada más, o anatómicos o geométricos, y nos predicen la conducta casualmente, cosas que uno usualmente no pensaría. También este caso lo hemos visto con anterioridad, pero es un ejemplo de que uno, por la forma que tiene el tumor, puede saber si ese tumor va a tener una conducta más agresiva. Los meningiomas son tumores de las cubiertas del cerebro, de las meninges, que la mayoría de ellos son benignos, son grado 1 el 90%, pero hay un 7% que es grado 2, que es un poquito más agresivo, y hay un 3% que es grado 3 o maligno. Bueno, uno con estas evaluaciones de lacunaridad y de dimensión fractal puede predecir la conducta también, curiosamente. Aquí lo pueden ver, miren. Lo mismo, arriba es un tumor grado 1, un tumor benigno. Vean cómo es muy regular. Y en la parte de abajo es un tumor más agresivo. Vean, tiene más lagunas, tiene una forma mucho más compleja, menos regular, ¿no? Entonces sí son elementos que nos pueden ayudar tanto en saber qué tipo como intentar predecir su conducta. Y pues más ejemplos como para intentar ver si es un tumor primario del sistema nervioso central como un glioblastoma versus una metástasis. Podemos entonces hacer esa evaluación y también nos ayuda a diagnosticar, porque estas siempre entran dentro del diagnóstico diferencial. El pronóstico en glioblastomas, miren, lo mismo. Igual, en linfoma primario del sistema nervioso central, es decir, tiene una gran cantidad de usos. Eh, en este glioblastoma nuevamente, y así hay muchos otros ejemplos. Vean, lo mismo para intentar predecir el pronóstico.
cómo el análisis de la forma puede impactar en su conducta biológica y obviamente en el pronóstico. Es algo pues interesante. Y en otras cosas como no tumorales, como por ejemplo enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o algún otro tipo de demencia, en enfermedades desmielinizantes como esclerosis múltiples, en otras degenerativas como enfermedad de Parkinson, en fin. ¿Cuáles son las ventajas de usar este tipo de evaluación que es la dimensión fractal? Pues que es muy sensible a cambios sutiles que a veces no percibimos, que es independiente de la forma y que es muy bueno para evaluar, incluso mucho mejor que elementos con los que se cuenta hoy en día como elementos diagnósticos. Las desventajas, pues que se requiere cierto conocimiento del tema y algunos elementos que nos ayuden a hacer la evaluación, tenemos que familiarizarnos, etcétera, ¿no? Entonces aquí podemos ver que en problemas del estado de alerta se hace una evaluación de sus redes y entre más baja sea la dimensión fractal de estas redes, es menor el estado de conciencia, es decir, hay una correlación entre menor conectividad y menor función desde el punto de vista fractal. Igual esto en pacientes con esclerosis múltiple que van empeorando, cuando se analiza la corteza desde el punto de vista fractal, hay una disminución de la dimensión fractal, lo cual nos habla de un peor pronóstico, ¿no? de una evolución más tórpida. Y como les decía, se pueden encontrar esos cambios incluso en etapas tempranas donde otros elementos como las resonancias no los perciban, los perciban como normales, y si nosotros hacemos un análisis de la dimensión fractal, sí tiene la capacidad de percibirlo. Lo mismo pasa con otras como la demencia, en la esclerosis lateral amiotrófica, también como les comentaba, es más precisa la detección, o sea, es más objetiva y más sensible para detectar cambios en la sustancia blanca que los estudios con los que se cuenta hoy en día. Y lo que habíamos visto hace un ratito, que también podemos hacer una correlación entre la edad del cerebro y la dimensión fractal en la tractografía. Y hay muchas otras enfermedades aquí. Entonces hay enfermedades en las que va disminuyendo la dimensión fractal y entonces eso implica que va disminuyendo la función. Principalmente esto ocurre si tratamos de generalizar en las enfermedades degenerativas o desmielinizantes, como todo esto que ven por aquí. Y en las enfermedades tumorales, a mayor a peor pronóstico o a una enfermedad más grave o más agresiva, la dimensión fractal aumenta. ¿Qué hay por estudiar? Otros problemas estructurales del cerebro que nos dan enfermedades, como esto, como la lisencefalia, en la que no hay los surcos o no hay ese legamiento de la corteza cerebral, o donde hay demás, como este, que es la microgilia, la polimicrogilia, ¿no? Que hay de más y se traduce en epilepsia muchas veces, que esto no hay nada publicado, es algo que deberíamos estudiar, tenemos esa intención de hacerlo. Entonces, pues ya a manera de conclusión, nada más decir que el encéfalo es un órgano complejo, que todo lo que hemos visto que se ha estudiado, pues resulta que sí es un fractal. Como lo dijimos, no tienen que llegar al infinito los órganos o las estructuras biológicas, sino que con que tengan entre 2 y 3 órdenes de magnitud, que se repita la estructura, la forma, y que el hipocampo, que es el que más hemos estudiado, tiene requisitos suficientes para considerarlo un fractal y que nos puede ser de utilidad para estudiar el sano como el enfermo. Tiene menos variabilidad que otras métricas empleadas y que puede llegar a ser esto un enfoque complementario, y que si nos agregamos en esto la lacunaridad, pues nos da más elementos tanto para diagnóstico como para pronóstico. Y nada más, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctor. Al contrario, qué interesante. Muy interesante. Bueno, pues pasamos a las preguntas. Vicky.
Y doctor, muchas gracias por su presentación. Pues sí, bastante interesante. Hay varias cosas que se me fueron ocurriendo, porque bueno, pues solo para volvernos a presentar, pues yo soy computóloga, ¿no? Y soy Ajá, parte de la parte académica de aquí del diplomado y entonces, bueno, pues me he dedicado a software desde hace bastantes años y ahorita con estos programas que presentas, pues me pongo a pensar cómo son, ¿no? Porque obviamente no los conozco. Ahorita que ujú, los mencionaste, me puse a buscarlos y puse a tratar de verlos, ¿no? O sea, cómo están creados como desde el origen y me pongo a pensar también, pues, la dificultad, ¿no? Porque si bien el análisis pues, que tu equipo o ustedes o usted realizó, pues son basados en estas fotografías, ¿no? Que se van ajá, tomando y que en algún momento, pues también creo que la calidad de la fotografía, pues va determinando cómo se pueden ir haciendo estas mediciones más precisas, ¿no? O cómo poder hacer el zoom para después volver a llegar a un área más sí, pequeña y volver. exacto, sí, 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 Y creo que eso, pues, o sea, pues justo es lo interdisciplinario, ¿no? Porque, pues, de pronto ahora usted que es experto en neurocirugía, a lo mejor también ya le están pidiendo que sea de alguna forma experto en fotografía o no sé quién haya tomado las fotos, ¿no? Para sí, poder hacer justo esas mediciones. Y entonces, pues, me puse a pensar eh, eh, si bien ahorita, pues, ya hay mucho software que se está, bueno, se está dedicando a la inteligencia artificial. O sea, yo sé que estas búsquedas que ustedes realizan son muchísimo más explícitas, muchísimo más particulares y que varía mucho por ejemplo, en este caso, en un órgano particular ujú. a diferencia de un tumor, por ejemplo, ¿no? O sea, la medición debe ser totalmente diferente, pero también aún así, pues no dejo de pensar que qué tanto estamos cerca a que se pudiera hacer un software que también utilizara estas técnicas de inteligencia artificial, en donde fuera alimentado el software por muchas imágenes del órgano específico y que pues eso fuera arrojando algo, ¿no? Sí, eso que toca, pues sí se ha utilizado mucho y ya para diagnóstico ya nos ganan esos programas, esos software ya le ganan al médico en diagnosticar, porque hay un efecto ahí como caja gris que el médico no percibe y el software sí percibe. Hay patrones que nosotros no percibimos. Este tema que nosotros evaluamos del hipocampo, me regreso al punto de partida, es porque nosotros cuando estamos analizando un paciente que tiene epilepsia y que vamos a ver si lo operamos o no, necesitamos tener el correlato de muchas cosas. Primero, porque vamos a ir a quitarle un cachito de su cerebro. Entonces debemos estar seguros que esa crisis empezó ahí. Es decir, primero la clínica, que cómo empezó, que si volteó los ojos, que si la cabeza, que qué sé yo. O sea, decir, sí empezó ahí. Hacer una evaluación eléctrica de la zona. Sí, mira, aquí empezó la electricidad, ¿no? Desde ahí empezó la crisis, etcétera. Y luego vemos la resonancia, pero luego en la resonancia no hay muchos cambios, incluso hay resonancias negativas en las que el hipocampo se ve normal y dicen, ay, como que sí brilla más, como que está más chiquito, es decir, es muy subjetivo. Entonces ahí nosotros la necesidad es, oye, habrá un elemento que tenga que ver, que nos ayude de forma más objetiva, es decir, si tiene esclerosis porque mira, hay un software justamente que lo pusimos ahí, analizó y dice que la dimensión fractal es tal, está dentro del rango de la enferma, o la de Susano, de este lado que no tiene crisis está en tanto y la del enfermo, el presunto culpable, tiene tanto. Ajá. De ahí es de donde surge. Así es como nos surgió esa necesidad. Y la evaluación que hicimos es muy simplista y respecto a lo que comenta, yo hago radiaciones de ciertas áreas del cerebro, se llama radiocirugía, entonces contamos con físicos médicos que son los que hacen el control de calidad del equipo, miden todo eso de física de partículas del equipo, etcétera. Entonces hay uno que un tiempo se dedicó como a programación y a través de él es como fuimos dando con estos programas
para hacer una evaluación porque teníamos la idea, yo tenía la idea, pero no la podía aterrizar de que el hipocampo sí parecía un fractal y queríamos hacer como un autocontrol para ver si alguien que tiene un lado sano y otro enfermo hay diferencias entre ellos. Y así fue como surgió para luego tratar de hacerlo mucho más allá. Pero de lo que dice la inteligencia artificial nos gana ya hoy en día en el diagnóstico. Es decir, uno alimenta de información adecuada un programa y en diagnóstico nos gana. O sea, ya hay muchas publicaciones del tema y es mejor que nosotros para diagnosticar imágenes, sí. Pero me imagino que debe pasar muy parecido a como, bueno, no sé, a como las inteligencias artificiales son hoy en día, ¿no? Que hay ocasiones en que, no sé, por ejemplo, hace poco hicimos una pregunta así como aleatoria acerca de montañas de México y se equivocó, ¿no? O sea, y era muy obvio, Sí, o sea, y nosotros lo detectamos muy obvio porque conocemos la geografía de México, ¿no? sí, Pero digamos que si alguien no la conociera, pues ya cayó en la mentira, digamos. Me imagino que exacto. de manera parecida pasa con ustedes, ¿no? Bueno, de manera análoga, en el sentido de que si se llega a equivocar, que no sé con qué probabilidad pase eso, pues ustedes lo detectan de manera Sí, pero justo como lo comenta, que la clave está en alimentarlo mucho de forma correcta, ¿no? Y ya después nos gana. Ajá, sí, justo la clave es con qué la alimentemos. Sí, sí, sí. Porque el otro problema que tiene la inteligencia artificial es que está como muchos de nosotros, siempre nos va a contestar aunque no sepa, ¿no? Entonces, si no sabe, entre Ujú, comillas, eso de no sabe, contesta algo erróneo, se inventa algo, ¿no? Saca algo de sí. por ahí, pero siempre contesta. Entonces, la clave, y acá sí ya hay muchos estudios, es alimentar, alimentar, alimentar con información correcta, robustecerla, y entonces nos gana a los médicos. O sea, sí ya hay estudios en los que ponen a médicos a ver si tiene tal tumor o si les parece maligno o benigno versus un sistema de inteligencia artificial bien alimentado y gana el sistema de inteligencia artificial. Ya eso es una realidad. Sí, el doctor Samuel creo que quería comentar algo. Adelante, doctor. Tiene su micrófono apagado, Claro, doctor. sí. Ah, disculpe. Lo que quería saber era que para esto ¿no sería importante también, porque tú entregaste mención de todo lo que era la fractalidad a nivel estructural, pero por Sí, ejemplo, ¿qué va a hacer si medimos la fractalidad funcional en el hipocampo? sí. De hecho, se hace. Ya no me quise meter como mucho más, pero se hace en electroencefalogramas. También se mide la fractalidad. Justamente sí. Sí, completamente de acuerdo, doctor. Sí, sí hay mucha tela de donde cortar y sí se ha hecho eso. Sí, tiene toda la razón. Y lo otro con referente a la inteligencia artificial, el problema que está sucediendo, por ejemplo, yo hago asesoramiento en problemas neurodegenerativos que tienen que ver con toda la parte cognitiva, ¿ya? Ujú. Y se hace análisis por inteligencia artificial de lo que es todo lo que es una resonancia magnética nuclear funcional, de imagen funcional, ¿ya? Y claro, ahí ya no se ocupa inteligencia artificial generativa, o sea, se está ocupando una inteligencia artificial entrenada eh, con muchos estudios a nivel mundial, ¿ya? Sí, En los cuales se tiene una cantidad de datos e información donde la inteligencia ya está entrenada con algoritmos que saben identificar patrones que están provocando una anomalía de funcionamiento, ¿ya? Y claro, hay una diferencia bien grande a trabajar esto en clínica, a trabajarlo en investigación propiamente tal para poder llegar a una conclusión para operar a una persona, es decir, para que haya cirugía, ¿ya? sí, Porque cuando mm,
aunque ya se está hablando en todo esto, todo lo que es neurociencia y todo lo que es neurocirugía, a ver, la cirugía realizada por robótica ya cuenta con unos estudios casi en tiempo real de lo que puede significar el conocimiento de lo que se va a operar, o sea, lo que se va a extirpar inclusive. Sí, sí, justamente, de hecho, la cirugía robótica está muy avanzada en el cerebro, no tanto si usamos robots como para poner algunos electrodos y cosas así, Claro. pero para otras áreas como próstata o así, ya hay robots, uno, el famoso Da Vinci, ¿no? Que se puede operar a distancia, se puede manejar a distancia. Alguien de aquí lo puede estar operando un paciente en África guiándose por ese robot. Sí, 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 pero para allá va todo. Sí nos ayuda mucho, pero justamente lo que comenta, doctor, eh, el uso de elementos matemáticos como para cuantificar objetivamente cada parte del diagnóstico y de ver si se va a operar o no se va a operar, si se va a retirar una zona o no, es muy importante. Y si tenemos inteligencia artificial para potencializar esa capacidad diagnóstica, pues seguro que el asunto va mejor. Claro, porque hay otra cosa, disculpe que me largue, que también tiene que ver con lo que es la plasticidad estructural y la plasticidad sináptica, en el sentido de que lo fractal es bien importante en el sentido de que hay una relación con la plasticidad sináptica de la fractalidad. Sí, Entonces, incluso han ido surgiendo otro tipo de hallazgos que tienen que ver con el, no sé si estar al tanto de todo lo que es el conectoma, o sí, sea, sí, sí. la conectividad, que no es solamente conectividad estructural, sino que también es conectividad funcional, ¿ya? Sí, Y, hoy en día nosotros usamos eso de el conectoma, ya hay programas que nos ayudan, por ejemplo, si vamos a resecar un área, antes era como una localización anatómica, decíamos, ay, hay que evitar esta zona, no claro, meternos para acá, pero ahora ya es por conectómica, o sea, vemos más a profundidad y vemos los tractos y todo, entonces sabemos cuando vamos a quitar un tumor, que no solo es que está a un ladito de esa zona, sino hay que ver las conexiones, ¿no? La conectómica en este caso, la interactómica y todo lo demás, pero la conectómica nosotros ya la usamos en cirugías funcionales. Y también antes se utilizaban para problemas funcionales, es decir, eh, Parkinson, dolor, uno iba a un núcleo, iba al núcleo fulanito de tal y quemaba el núcleo o le ponía ahí un marcapaso y lo prendía y activaba ese núcleo. Ahora, y entonces viendo a muchos autores, uno lo ponía en el núcleo, otro lo ponía poquito más arriba y así, y resulta pues que ahora es por tractos, claro. porque funcionaban, entonces no es el núcleo, hoy en día ya las cirugías ya no son guiadas por núcleo, sino por el tracto. Pues si yo tomo el tracto poquito más arriba, sigue siendo lo mismo que si lo tomé en el núcleo, pues es el mismo tracto que estoy estimulando o bloqueando. Ajá, entonces hoy en día muchas cirugías se guían por conectómica, ajá, justamente así como lo Y, comento. y es también bien favorable para lo que implica la rehabilitación. Sí, 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 O sea, sí, sí, es sí, saber qué quedó desconectado y cómo poder entrenar y aprovechándose la neurogénesis y la neuroplasticidad sí, para rehabilitar incluso con un 80, un 90% de óptimas condiciones a una persona que antes quedaba en un estado muy dañado en cuanto a sí. locomoción. Sí, Bueno, eso que dice nos ha cambiado mucho el panorama con los pacientes, porque antes nos guiábamos por áreas del cerebro y ahora no, ya nos vamos por los conectomas. Entonces, cargamos el programa en la cirugía que vamos a poner, cargamos el conectoma de esa zona y sabemos que no debemos pasarnos más allá del tracto fulanito o sutanito, de la conexión entre tal y tal, que aunque no sea la zona del lenguaje a lo mejor, pero tiene un tracto que cruza hacia otra zona y que tiene que ver con el claro. lenguaje y que antes no lo veíamos así. Sí, hoy las cirugías
son guiadas así por conectómica, exactamente, sí. Sí, sí, genial. Es un tema bastante interesante. O sea, Sí, muy, yo muy cuando estaba haciendo un interesante. máster en neurociencias cognitivas y con inteligencia artificial, Wow. justamente tocó presenciar una cirugía en cerebro con la persona, fue en la El Universidad de paciente Málaga, de hecho despierto, fue en Málaga y fue hecho con el cerebro abierto y la persona tocando un despierto, instrumento y, exacto. y que es una cosa, en esos tiempos, yo estaba hablando en 2016, 2017, ¿ya? Cuando la inteligencia artificial estaba en esos ámbitos, que no es Sí, precisamente la inteligencia generativa, ¿ya? Porque eso sí, también es bastante... se comete mucho error cuando se habla de la inteligencia artificial en cómo se está usando, pero es que se viene usando en todos estos campos desde hace mucho tiempo, pero no es esta inteligencia que nos han puesto en los ordenadores, por decirlo así. sí, ¿Ya? claro. Y es sorprendente el sentido que tiene lo que ha ganado en la neuro, todo lo que es neurología, todo lo que es el tratar los problemas incluso de tumores, quistes en la glándula, en la apófisis, o sea, es Sí, inmenso. sí, Gracias nosotros por cada la vez, charla. sí, no, todos cada vez la empleamos más, ¿no? Se dice que a lo mejor no nos va a reemplazar, pero el que sí nos va a reemplazar es el médico que sí sabe de inteligencia artificial, ese sí va a Exacto, reemplazar al exacto. médico que no sabemos de inteligencia artificial, ¿no? Y al final empezamos con los fractales y terminamos en inteligencia artificial, ¿no? Todos los caminos nos llevan ahí. Sí, Pero sí, justamente pues va a potencializar todo esto. El primer trabajo que hicimos nosotros fue antes de que estuviera todo este boom de la inteligencia artificial. Fue como por ahí, como por el 2009, si mal no recuerdo. Pues ahora ya el panorama es otro. Y la cirugía que usted comenta al final, ese es como el estándar de oro cuando el paciente tiene una lesión en un área elocuente. claro. Porque una situación es, yo tengo el paciente y tengo todos sus estudios, el conectoma y todo esto, y ya sé hasta dónde le debo de quitar. Pero cuando yo abro el cerebro y abro las cubiertas del cerebro, el cerebro ya cambia su anatomía, Sí, se mueve unos milímetros. Entonces, los elementos en los que yo me estaba fiando ya no están funcionando, ya me están fallando por unos milímetros. Y hay otras cosas como para en tiempo real tratar de compensar, pero cuando estamos operando cerca de un área importante como en el lenguaje, hay que despertar al paciente y hacerle sí, pruebas para ver en él dónde está el lenguaje y respetar esa área. Lo que vio usted hace años, eso ya hoy en sí. día es un estándar en todos lados. Sí, 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 sí. Y lo que provoca esto es, y disculpa que vuelvo a decir sí. algo, es No, por favor. la brecha de conocimiento que existe en la práctica clínica. Yo lo que hago es hacer, con estos conocimientos, hacer asesoramiento y consultoría a familiares, a los mismos pacientes que van a someterse a cirugía, porque nadie le está explicando estas cosas a pie de consulta de lo que significa para un paciente. Es decir, porque tiene mucha importancia que el paciente sepa lo que va a acontecer, porque está Claro. relacionado con lo que tú decías. Es lo que cambia el cerebro cuando después que se abre. Es decir, Sí, sí, sí. la conciencia de saber que te están haciendo algo es como cuando tú sabes que te van a dar un martillazo en el dedo, tú estás esperando el martillazo. Sabes Sí, que lo tienes que quitar o tienes que ponerlo más tenso a todo. Lo mismo ocurre a nivel, sí. a nivel de las distintas áreas del cerebro. Muchas Sí, de gracias hecho, por todo. cuando se va a operar un paciente la técnica se llama dormido, despierto, dormido. O sea, esa técnica es, el paciente previamente le evalúa, como dice usted, un psiquiatra, perdón, un psicólogo, un neuropsicólogo le hace pruebas y le Neuropsicólogo. explica y le va a decir, te vamos a hacer esto durante la cirugía. Y entonces unos criterios para que el paciente no pueda ser operado de esta forma es que sea muy ansioso, que no coopere Sí, o bien que el paciente tenga demasiado inflamado el cerebro que cuando lo despertemos se nos pueda salir ahí, ¿no? Entonces, pero la ansiedad no controlada es un criterio para que no se pueda operar un paciente así, porque no cooperaría y no funcionaría. Ajá. Sí, 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 es súper importante.
Yo tengo la fortuna, el privilegio de trabajar en un hospital que tiene todas las áreas de estas disciplinas. Tenemos muchos neuropsicólogos y son igual de importantes que la misma cirugía, si no es que más, ¿no? Desde antes hacen como un mapeo y ellos incluso nos dicen, bueno, yo lo revisé y sin ver los estudios dice, veo que le disfunciona la parte órbito-frontal y también tiene Claro, problema nos dice, sin estar viendo la lesión, qué parte le está fallando. Y él antes de la cirugía hace la evaluación para explicarle al paciente qué se le va a hacer, qué pruebas, y le va a decir, te vamos a mostrar estas figuras, te voy a pedir que repitas esto, no te vayas a asustar, y así es como se entra en equipo a operar. Si es un paciente que es músico, dependiendo de lo que es a lo que se dedica, tendrá su elocuencia en distintas áreas que otro tipo de persona, ¿no? Porque estrictamente sí, alguien puede sí, decir, oye, todo el cerebro es elocuente, sí, pero a lo mejor si alguien es matemático, esta parte del cerebro es más importante que yo, que soy médico, o si él es artista, esta parte es más claro. importante que, entonces, este paciente que hace, toca el piano, toca el violín, bueno, pues prendamos, despertémoslo y que esté tocando para no lastimarle esa zona, ¿no? Si es chofer la visión, en fin, sí. Se hace como un traje a la medida de cada caso. Personalizado y de precisión. Exacto, sí. Sí, gracias doctor por sus comentarios, siempre tan atinados, tan elocuentes. Muchas gracias. No, gracias a usted, es que son temas bastante... Yo lo que trato de hacer es llevarlo a la... yo siempre digo, todo esto tiene que llegar a la atención primaria. Claro, sí. Gracias, doctor. ¿Alguien más quisiera comentar algo, preguntar? ¿Nadie? Parece que ya. Sí. Pues Doctor, muchas gracias de nuevo a doctor. todos. Un gusto saludarles. Sí, No, gracias gracias a usted, doctor. igualmente. Le iba a preguntar, ¿y existe alguna forma de saber así con mucha anticipación de que alguien está presentando algún problema o hasta que ya se ven los síntomas? Así fuertes, Eh, pudiéramos decir. no, con esto se ha visto que en enfermedades degenerativas sí hay datos en la dimensión fractal desde antes de que aparezcan signos como importantes. Cuando empiezan signos como generales, ya se Ujú. puede detectar con esto, a diferencia de los estudios habituales de hoy en día, que hasta que está ya bien establecida la enfermedad y son muy obvios. Entonces la respuesta es sí, sí se puede. Ah, Solo qué, que son eh, elementos diagnósticos que no se emplean de rutina, o sea, solo hay algunas publicaciones y no se hacen de forma rutinaria, desafortunadamente, ¿no? y no se conocen, lógicamente. Sí, exacto, sí, los médicos como que no estamos habituados a esto. Sí. Hay una pregunta del doctor Fabio. Pregunta que si la fractalidad nos ayuda en el manejo de lo tangible en la emocionalidad. A ver, espéreme. Dice, la fractalidad nos ayuda en el manejo de lo tangible. ¿En la emocionalidad se puede aplicar? Sí hay, en este caso, en lo que tiene que ver con un poquito como con lo emocional, es la respuesta es sí, en cierta medida. Primero, muy interesante la pregunta, gracias por la pregunta. En pacientes que tienen problemas psiquiátricos como esquizofrenia o algún otro tipo de problemas, se ha visto que se puede hacer análisis estructural y que nos puede ayudar en el diagnóstico de esa enfermedad que va más con el lado de la emotividad y de la conducta y todo esto. Pero sí, estrictamente lo que estamos analizando es más como la parte tangible, pero sí tiene como una traducción funcional. También se puede hacer en la parte tangible en la evaluación, digamos, eléctrica. Pensar en la parte como emocional, que se puedan los síntomas analizar desde ese punto de vista de fractalidad, no conozco nada, pero sí en lo que sí hay como una convergencia es justamente en problemas emocionales del estado de ánimo como depresión o algún otro tipo de problemas como esquizofrenia, en el que sí ayuda la fractalidad para diagnosticar, incluso de forma muy temprana. Gracias, doctor. Doctor Fabio, ¿quisiera agregar algo más?
Gracias, qué pena que entre tal a la conferencia, doctor Gutiérrez, muchas gracias. Mi inquietud es lo siguiente, desde la visión, o sea, yo trabajo en cuidado paliativo y de la Ujú, visión de mi campo, pues la medicina basada en la evidencia pierde muchísima, digámosle, credibilidad cuando ya estamos ante un organismo completamente deteriorado, muy múltiple, como polifarmacia, polimedicación. Pero desde siempre, incluso cuando empecé a estudiar este tema de pensamiento complejo, siempre pensé que la fractalidad es un principio que debíamos aplicar porque en la neurociencia nosotros tenemos ya cada vez más cerca los complejos, digámosle, químicos moleculares que se están dando en el manejo de ciertos comportamientos y emociones. Entonces, yo digo, no es sino un futuro cercano donde la multiplicidad de ecuaciones, de combinaciones de esos moléculas, así como se empezó con el ADN, ¿no? Que se ujú. tuvo unas sustancias y con ellas se empezó a manejar la estructura y hoy se encuentran muchísimas utilidades de eso. Digamos, la fractalidad para mí parte del derecho de que nosotros somos una célula única que se va diferenciando en el tiempo, ¿sí? Y Ujú, que a raíz de los diferentes eventos que podríamos llamar unos adversos, otros no, se va modificando y entonces esa misma célula nos constituye hoy como seres. Asimismo, dentro de lo emocional, a nivel sináptico, hay unas sustancias que se van combinando que no hemos podido descubrir en qué concentraciones se van haciendo, pero a pesar de que tenemos las mismas sustancias, esas ecuaciones que no conocemos son las que determinan los comportamientos de las personas. Entonces usted lo dice, es posible que eso hoy usted lo pueda asociar a las imágenes porque eso cambia eso genera unos cambios estructurales. Y yo pienso, ¿será posible que más adelante, aparte de esos que usted está mencionando, podamos hablar de, bueno, más importante depresión, pero muy orientado hacia lo que yo manejo, que es demencia? ujú. Sí, sí, doctor, de acuerdo. Yo creo que más adelante sí, sí va a haber como manera. Yo pienso que lo que usted expone aquí o lo que propone, a mí me parece que sí se va a llegar a eso. En este momento yo desconozco y a mí siempre me ha parecido como que de la estructura de la función era como muy arcaico, ¿no? Como muy antiguo, pero hoy en día ha retomado la función y esas cosas, la parte, acá ya ve que hay una rama ahí de la psiquiatría y de la neurología, de un punto de confluencia que es la neuropsiquiatría, en la que justamente tratan como de objetivizar la parte psiquiátrica, ¿no? Con la neurología es como un punto muy interesante, pero creo que sí, sí tiene mucho que dar. Me parece que sí es un campo ahí por explotar. Yo creo que De, sí va a tener algún grado de de, de, utilidad de- esto. de hecho, hacia atrás, hace rato, se trata la neuroinmunopsicoendocrinología, Sí, mucho más, exactamente. ¿sí? Es una exploración mucho más electroquímica de los comportamientos. Sí, parece que lo perdimos. Sí, ¿Puedo agregar algo? Sí, adelante, doctor, lo que Eh, usted. eh, hay algo que hoy en día sí está, de hecho, lo transdisciplinar no va tanto de unir especialistas con conocimiento parcializado En su área. en su tema, sino que lo transdisciplinar es que hoy día yo, por ejemplo, me he ido perfeccionando en que a medida que iba avanzando en la medicina, ir estudiando más cosas. O sea, es que todos los días estoy estudiando Claro, para poder comprender cosas que los mismos profesionales especialistas de un área no me dan esa información y que la necesito para la práctica clínica. Entonces, esta transdisciplinaridad de lo que es, si no hablábamos del conectoma, ¿ya? Incluso todo lo que es la neurociencia médica y neurociencia cognitiva con inteligencia artificial
permiten hoy en día hacer estudios muy profundos del sentido de la emocionalidad y qué significa esto en las diferentes áreas cognitivas. Por ejemplo, la memoria. ¿Ya? Es que hoy en día se puede tener un trabajo práctico de todo lo que es la memoria a corto plazo, pero está la memoria procesada, está procedimental, está la memoria De semántica. trabajo, sí, sí, sí. Claro, la memoria semántica, de hecho, se puede trabajar mucho todo el sentido emotivo del individuo y se puede saber dónde está aconteciendo un problema. Es decir, no estudiamos solamente el Alzheimer desde el punto de vista biomolecular, bioquímico, sino que también se estudia desde el punto de vista cognitivo, emocional y social. Inclusive cuando se detecta con mucha anticipación el Alzheimer, se puede reconducir cambiando comportamientos, estilos de vida, eh, modificando el contexto y la situación de la vida de la persona donde estaba ocurriendo el Alzheimer. Es decir, y ya estamos en una situación donde el biologismo, lo central que era la biología en cuanto a nivel de cerebro, ha pasado a fusionarse con otros conocimientos que son muy necesarios y que están dentro de ese concepto de la transdisciplinariedad. Y ya hay bastantes trabajos hoy en día. Sí. De hecho todo el trabajo de vincular, por ejemplo, la semana pasada, antepasada, estuvo Carlos Maldonado y con él discutíamos mucho esto de las ciencias de la complejidad, como ciencias que eran ciencias restringidas, y ellos, más parte de la ciencia de la complejidad, negaban un poco lo que podía ser el aporte del pensamiento complejo. Pero cuando el pensamiento complejo comienza a dar explicaciones de una manera distinta de ver el mundo del pensamiento a la física, a la mecánica cuántica, a la matemática, cambia la relación de la medicina. Yo creo que estamos en un momento, pero que lo tenemos que aprovechar para que la hegemonía eh, de una ciencia reduccionista no ocupe el campo brillante que tiene las neurociencias, la cognición, la inteligencia artificial. Porque si no vamos a caer en el mismo reduccionismo de utilizarlo como medios curativos y paliativos, no anticipativos y preventivos de no llegar, lo siento que lo diga por usted, doctor, pero no llegar a necesitar al cirujano en la parte cuarta del escalón de la sanidad, sino que estos problemas sean resueltos en atención primaria. Sí, no, completamente de acuerdo. Yo creo que ese es hacia donde vamos, ¿no? Tendríamos como que primero prevenir y segundo, pues como regresar a la normalidad sin tener que quitar un pedazo o algo, ¿no? Ir como al Claro. punto de partida, regresar. Y completamente de acuerdo en todo lo que comentó, pues tan es así que estamos justamente en el diplomado que nació para eso, ¿no? Y nosotros Sí, en sí. neurocirugía tenemos un gran número de ejemplos históricos de la interdisciplinaridad y multidisciplinaridad. Nosotros yo me dedico a hacer radiocirugía, hacer radiaciones en áreas ahí milimétricas del cerebro, y la manera en cómo se logró es que un médico, un neurocirujano que no encontraba cómo localizar de manera precisa, sin errar por un milímetro, un área del cerebro, platicó con un matemático, el matemático le dijo, mete la cabeza dentro de una caja que conozcas las dimensiones, que conozcas el X, Y, Z, que la cabeza no se mueva dentro de la caja y todo lo que está dentro de la caja lo puedes localizar de manera precisa por coordenadas cartesianas de secundaria. Y eso lo seguimos haciendo. Solo por mencionarle algo, primero metíamos una aguja, quemábamos un núcleo antes, ahora un tracto, ¿no? Mm. Y desconectábamos una vía de dolor o qué sé yo. Luego a alguien se le ocurrió que si podía meter una aguja, podía meter unas de radiación. Habló con un físico, otro elemento de esto, y lo hizo con el físico.
Yo trabajo en esa área y estamos día a día con físicos médicos. Es decir, no puedo estar más de acuerdo con usted completamente en todo. Sí, 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 de acuerdísimo. Sí, doctor Samuel, y entonces la inteligencia artificial se le volvió un coco a la medicina, ¿sí? Porque ¿Cómo? si la inteligencia artificial se le volvió un coco a la medicina tradicional. Si usted piensa en Mm, que el ser humano hasta los 65 años lo conocimos, o sea, yo cuando empecé a estudiar medicina hace 50 años, la expectativa de vida era hasta los 50, 55 años. Y entonces hoy lo que tenemos son organismos de 100, 85, 90, 95 años cuya funcionalidad está mucho más todavía por explorar. Entonces, ¿cómo cambiamos el discurso de la medicina para que entienda que la inteligencia artificial es una ayuda y no es un enemigo? Porque Exacto, es que ya exacto. nosotros ya no claro. damos abasto, ¿sí? Si yo me siento una hora cada día a explorar artículos nuevos en un tema específico, no alcanzo a absorber tanto en la literatura normal como en la literatura gris. Es impresionante lo que se produce, ¿sí? Gracias a los sistemas de información. Entonces, eh, pues se saca al médico tradicional de su modo de confort y se lo reta a empezar a dejarse ayudar. No a que la inteligencia artificial resuelva las cosas, a que el médico general se deje ayudar por la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones. Pero no sé si les pasa allá, yo estoy en Colombia, nos pasa con frecuencia, piensan que el uso de la inteligencia artificial deshumaniza la relación. Entonces, eso definitivamente. Tenemos muchos mitos, doctor Cardona y doctor Gutiérrez, para poder trabajar, y Sí, yo creo que el camino es arduo. claro, Sí, es que hay una cosa que tenemos que comprender. De hecho, el doctor cuando comenzó su charla habló cómo nos educaron, cómo nos fueron instalando esquemas mentales, cómo fuimos formados. Y no solamente en este campo de la medicina o del cerebro, sino que cómo fueron formados los profesores, cómo fue formado un ingeniero, un arquitecto, cómo fue formada esta civilización occidental desde el punto de vista mecanicista, y donde la fisiología y la anatomía, donde el ser humano era visto como algo a reparar, algo a solucionarle un error de que si se te dañaba el corazón, te lo trasplantábamos, te poníamos otro, o sea, una máquina más. Yo incluso cuando hablo algo de la inteligencia artificial, yo digo que la verdadera inteligencia artificial que a mí que lo artificial que lo primero artificial que yo conocí fue la escuela. Yo bajé del campo a la ciudad, a una escuela, y lo que me estaban enseñando era un artificio a través de una gramática que yo tenía que leer, y si no hacía la letra A como la hacían todos, yo estaba mal, estaba equivocado, algo funcionaba mal en mí. Si no, dibujaba bien eso que le llamaban letra A. Es decir, nos enseñaron todo lo que es la filosofía escolástica, todo lo que es la academia, todo lo que es la enciclopedia, tiene mucho de artificial y lo homogenizaron. O sea, tener acceso a estas formas de conocimiento, en lo cual detrás de todo el desarrollo, y lo digo porque conozco, yo conozco gente de 22 años que está trabajando en inteligencia artificial, pero con diagnóstico de trastorno del espectro autista, con 22 años. O sea, que son genialidades frente a unir sistemas, unir redes, teorizar sobre problemas de la vida cotidiana llevándolo a una complejidad. Nunca han ido a un curso de lo que tiene que ver como estamos nosotros de diplomado de complejidad y medicina. Pero, sin embargo, su problema que le encuentran, que es espectro autista,
les posibilita comprender cosas que los normales no ven. Y yo creo que no, estamos viviendo una época muy buena, por decirlo así. Perdón, para terminar, tuve la posibilidad de estar en el Congreso aquí en Colombia, en Bogotá, de pensamiento complejo, y escuché una conferencia muy bonita cuyo título decía "De la tiza a la IA". Le quitaba la T y la Z y decía: la IA es igual, una herramienta. Sí, es una Muy bonito. herramienta, una herramienta. Muchas Que sí. gracias. Muchas No, gracias. gracias a usted. Gracias, doctores. Doctor, ¿alguien más quisiera comentar algo? Parece que no. Pues muy bien. Vicky, ¿quieres comentar algo más? ¿No? Pues si no tenemos ya más comentarios ni preguntas, le damos las gracias nuevamente, doctor Axayacat, por haber estado con nosotros y a nuestros asistentes. Doctor Fabio, le voy a seguir enviando las invitaciones a las siguientes conferencias por si le interesa. Muchas gracias. Qué pena que hoy se me trabó un poco el horario, pero estoy atento a ellas y me gusta mucho participar. Muy bien, doctor. Y bueno, La próxima semana voy a estar yo. sí, va a estar el doctor, Nos vemos la exactamente. próxima semana. No, yo muy agradecido por haberme incluido en este grupo. Te cuento que es una cosa maravillosa. Sí, pues sí, y le haré llegar la grabación también para que la pueda revisar. Muchas gracias, mi amor.